Mira, a 20 años yo creo que hay dos saldos sumamente negativos, en lo personal, pero creo que también en términos sociales. El primero de ellos tiene que ver con los resultados de la investigación. Su desarrollo sufrió, que dijéramos, invariables modificaciones al grado de que se comenzó ahí y se terminó con la del asesino solitario. Entonces yo creo que personalmente hay muchos elementos objetivos, subjetivos, para seguir considerando que este fue un crimen fraguado desde el poder. Toda la serie de complicidades que se tejieron alrededor de este asesinato y sobre todo el hecho de más de 20 personas vinculadas con el proceso de la investigación terminaron asesinadas. Entonces, la primera insatisfacción es respecto al rumbo que tomó la investigación. La segunda es parte política. Efectivamente, el domingo 28 de diciembre de 93, postuló Luis Donaldo candidato presidencial. Creo que la marca que él dejó en el PRI, recogida en los documentos básicos que dieron de la 14ª Asamblea, también las modificaciones que en las asambleas sucesivas del PRI han dado, han representado desde mi punto de vista un retroceso. Luis Donaldo marcó la apertura del partido, un impulso a su democratización interna, la cancelación del corporativismo y, en fin, otras medidas de esta naturaleza que permitieron o que motivaron a muchos ciudadanos, usualmente retirados de los partidos políticos, a acercarse al PRI, y una vez que Luis Donaldo fue asesinado, se retiraron igualmente del PRI. Creo que el retroceso más notorio que podemos registrar, el que se dio recientemente en una asamblea del PRI, convocada exclusivamente con el ánimo de modificar sus estatutos para poder impulsar el incremento al IVA, incremento y la generalización del IVA, por supuesto la apertura del sector energético. Me parece que esos dos saldos hablan, hay insatisfacción o generan insatisfacción respecto a la situación política que vivía el país días antes del asesinato de Luis Donaldo. Creo que sigue vigente, sé que muchos jóvenes tal vez no hayan escuchado hablar de él, sin embargo creo que permanece aún vigente su figura, pero sobre todo su ideario porque el país sigue necesitando de una transición a la democracia, concluya finalmente la constitución que destierre que no obstante las casi 600 modificaciones que ha sufrido nuestra constitución, seguimos todavía con un gobierno presidencialista aún y cuando ya se hayan pulido las aristas más agudas, el sistema sigue siendo en su esencia autoritario porque el diseño de origen se hizo precisamente bajo una visión autoritaria para circunstancias que ahora son muy diferentes a aquellas en las que fue diseñado el Estado mexicano. Entonces creo que esta propuesta de modificación, de transformación democrática para el PRI, para el país que propuso Luis Donaldo en la 14ª Asamblea, que sintetizó de nuevo en su discurso el 6 de marzo de 1994, nos hablan de la vigencia del pensamiento de Luis Donaldo. Yo creo que hay dos tramos fundamentales en la campaña. El primero es el de la presentación de Luis Donaldo. Yo recuerdo, y coincidirán conmigo particularmente los priistas, que fue recibida con un extraordinario ánimo en virtud de que por primera vez en muchos años ha sido postulado como candidato un expresidente del partido. Luis Donaldo, como líder del partido, abrió el partido a nuevas incorporaciones, a nuevas corrientes, a nuevos sectores,
Y por otro lado también fue respetuoso de la vieja guardia del PRI, es decir, no la agravió. Creo que por primera vez los priistas sentimos, yo lo era en aquel tiempo, una especie de euforia por la postulación de un agente o de un candidato tan identificado con las bases del partido. La otra parte, la otra etapa, es la que se da inmediatamente o a partir de enero, en virtud del levantamiento del EZL. Yo creo que empezamos empezó a distanciarse, a separarse la relación entre Luis Donaldo y el presidente de la República. Consecuentemente, se empezaron a generar pues una serie de corrientes, una serie de grupos, una serie de presiones que hicieron muy complicado el ambiente de la campaña, al grado tal de que fue recurrente la preocupación al interior del equipo de Luis Donaldo y que fue comentado con él respecto a su seguridad personal, que lamentablemente terminó como se suponía que había riesgos en un asesinato. Creo que yo tardé muchos días en darme cuenta realmente en recibir cumpliendo funciones en particular, aún después de su muerte, me tocó responsabilidad del traslado, me tocó la penosa responsabilidad de la identificación, a ver como requisito para el acta de defunción, y todo ese proceso que no me permitió en ese momento desligarme de mis responsabilidades, pero luego lo resentí por la pérdida primeramente del amigo, por el sufrimiento de su familia, por la orfandad de sus hijos, y luego también por la lejanía de los amigos políticos en otros tiempos tan cercanos a Luis Donaldo, tan cercanos a uno, pero finalmente está obligado a reponerse. Voy a tomar aquí una expresión de Luis Donaldo que se autodefinía como un producto de la cultura del esfuerzo y no del privilegio, y afortunadamente en mi caso también se dan las mismas condiciones. Soy producto nato de la cultura del esfuerzo y no del privilegio, y en esa formación o formado, mejor dicho, en la responsabilidad y en el esfuerzo, fue para mí obligado sobreponerme al impacto moral de esa tragedia. Opciones distintas. Y consideré yo, a diferencia de otros que ratificaron su compromiso político, renuncié el año 2000 a la campaña de Vicente Fox. El gobierno no tuvimos capacidad para cumplir las promesas que había hecho el Fox. Ahora soy un ciudadano que está buscando espacios, pero luchando invariablemente por lo mismo. Creo yo que uno de los graves problemas del país es el déficit de democracia. No superemos el déficit de democracia, particularmente las políticas, particularmente en la madre de todas las batallas políticas, que es la disputa por el poder presidencial. Confrontación política seguirá marcando la vida nacional. Luis Donaldo, como un hombre muy dedicado a su trabajo, una gran capacidad ejecutiva, un hombre de una extraordinaria, de una gran calidad humana. Nos decían que era parco, simple y sencillamente respeto, pero de una autenticidad a toda prueba, una persona que daba confianza de su trato, por la sencillez, por la autenticidad. Entonces, pues lo continúo recordando en esos términos que yo personalmente adoro mucho y que veo afortunadamente reflejados también